Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Después de haber tenido este hermoso tiempo de alabanza, adoración a nuestro Dios y también de haber tenido la lectura de la palabra de Dios, ahora sí estamos listos para entrar al tiempo de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Pero vamos a orar en este momento. Padre, damos gracias por la hermosa oportunidad que tenemos en este día del Señor, el poder estar juntos para abrir la Biblia, encontrar dirección en ella, consuelo en tu palabra y aún, Señor, si es necesario, reprensión. Pero no solamente oramos pensando en tu pueblo, sino en aquellos y aquellas personas que aún no te conocen. Padre, oramos para salvación, para que el mensaje de tu palabra pueda ser propicio a sus corazones y puedas tú obrar en cada uno de ellos y de ellas. Dejamos este tiempo que estamos iniciando en tus manos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Qué hermoso día, en verdad, que podamos estar juntos. Pero, como estábamos diciendo al comienzo de nuestra grabación, hay muchas cosas que han cambiado, pero la iglesia sigue siendo la misma. Justamente estamos iniciando una serie titulada Fe, Esperanza y Amor. Y decíamos en el culto del domingo anterior de que el propósito de esta serie es para que en medio de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, la iglesia del Señor nunca jamás olvide su fe, su esperanza y su amor. Ya hemos hablado sobre la fe. Hoy vamos a hablar un poco sobre la esperanza que tenemos nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios. Cuando todo está cambiando y está rodeado de incertidumbre, ponga su esperanza en aquel que nunca cambia. Tremenda verdad. Es una verdad absoluta, es una verdad bíblica, es una verdad que ciertamente siempre ha guiado la vida de los creyentes y de la iglesia del Señor a través de los siglos. Cuando hay tiempo de incertidumbre, cuando hay tiempos donde la situación está oscura, nublada, en tinieblas, tenemos que poner nuestra esperanza en aquel que nunca cambia. Y aquel que nunca cambia es Dios. Jamás Dios cambia. Y empezamos planteándonos una interrogante, una pregunta que dice: ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado en estas últimas semanas, en estos últimos meses? Bueno, yo le quiero hacer recordar a usted que muchas cosas han cambiado y seguirán cambiando. Solo le quiero mencionar 6 puntos de lo que entendemos que ha cambiado en las últimas semanas y que seguirá cambiando. Por ejemplo, las conversaciones han cambiado. Nuestra forma de dialogar entre personas ha cambiado. Usted sabe que ahora tenemos que tener cierta distancia, tenemos que usar las mascarillas y ya no podemos comunicarnos como antes. Antes podíamos charlar muy de cerca, como siempre lo hemos hecho, sobre todo nosotros los latinos, los peruanos. Pero ahora esa forma de conversar ha cambiado. Una segunda cosa que ha cambiado son las compras. Nuestra forma de hacer las compras han cambiado. Usted va al centro comercial, va al mercado, hay que hacer cola para ingresar, hay que mantener distancia, hay que lavarse las manos, hay que usar guantes, hay que tener mascarilla y cosas así. O también se recomienda hacer las compras en línea y aún todavía no usar efectivo, sino solamente tarjeta. Una tercera cosa que ha cambiado son los planes han cambiado. Si usted o alguien me hubiera dicho en enero o en febrero o a comienzos de marzo que estaríamos en una situación así, donde haríamos los cultos de esta manera, donde no podríamos estar juntos como siempre, yo ni hubiera dado crédito a que alguien me dijera algo así. Pero nuestros planes han cambiado ciertamente. Todos teníamos planes. Yo le aseguro que usted tenía planes.
planes de viajar, planes para estudiar en algún lugar, planes de matrimonio también. Pero habían planes y todo ha tenido que suspenderse y postergarse durante cierto tiempo. Una cuarta cosa que ha cambiado son las clases han cambiado. Las clases en los colegios, las clases en las universidades, todo ha cambiado. Ahora todo es en forma virtual. Así que ya no hay contacto, relación entre estudiantes, entre niños, niñas, ya no hay con los profesores. Todo eso ha cambiado. Una quinta cosa que ha cambiado son nuestros cultos han cambiado. Imagínense, estamos en línea. Este siempre fue un proyecto que nosotros teníamos de hacer, pero Dios nos ha llevado no solo a Palmas Reales, sino a muchas de nuestras iglesias, por no decir todas, que Dios les ha llevado a una situación donde tenemos que tener cultos en línea. Y lo último que quiero mencionar, y no es lo único, sino hay más cosas, pero solamente mencionamos esto último, las oraciones han cambiado. Usted dirá, pastor, ¿cómo es eso que las oraciones han cambiado? Siempre hemos orado como cristianos, pero ahora estamos orando más por un familiar, por una amistad. Estamos orando más por personas que están enfermos, enfermas, y estamos siempre intercediendo ante el Señor unos por otros. Todas estas cosas y más cosas han cambiado y seguirán cambiando en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Pero ahora nos hacemos una segunda pregunta. Dice, ¿qué no ha cambiado? ¿Qué es lo que no ha cambiado? Abran su Biblia, por favor, en la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, que es una epístola preciosa. Esta epístola es precisa para una circunstancia como la que estamos viviendo. Esta porción de la palabra de Dios fue escrita en una condición muy similar a la que estamos atravesando, no solo aquí en Lima o en el Perú, sino en todo el mundo. No podemos predicar de toda la epístola de Primera de Pedro. Quizás pronto lo vamos a hacer, pero por ahora quisiera solamente resaltar algunos detalles de los primeros versículos de esta epístola de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Versículo número 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente así es. El Padre Celestial es bendito y sea bendito por toda la eternidad. Y sigue diciendo el versículo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ojo con lo que dice, para una esperanza, y observe que se le añade una palabra que es categórica y descriptiva y que nos dice la esencia de esta esperanza. Dice una esperanza viva. Una esperanza viva. El Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. No una esperanza quieta, no una esperanza muerta, sino una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que cuando Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros tenemos la bendición de poder recibir de parte de Dios una esperanza, pero viva. Y esa es la gran diferencia con gente que nos rodea. Hay gente que dice tener esperanza y quizás lo tengan, o aún hay gente que no tiene esperanza. Pero la diferencia es que nosotros los creyentes tenemos una esperanza viva. Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses su primera carta, dice, hermano, les escribo estas palabras para que ustedes no sean como aquellos que no tienen esperanza. Pablo se refiere a que hay gente que no tiene la esperanza viva. Hay gente que espera en los ídolos, espera en el dinero, tiene su esperanza en el sistema financiero, tiene su esperanza en el gobierno. Hay gente que tiene su esperanza en el dinero que el gobierno da en estas circunstancias. Pero nuestra esperanza es una esperanza viva, porque está centrada en la persona del Padre, que es un Dios vivo, y está centralizada en la persona de Jesucristo, como dice que resucitó de los muertos. Cristo está vivo, por eso tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús.
Ahí hay un recuadro en sus notas que dice así: la esperanza viva no ha cambiado. La esperanza viva no ha cambiado. Esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo es inmutable. La esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo es inmutable. Inmutable quiere decir no cambia. No cambia. Porque nuestra esperanza no está basada en ningún sistema humano. Nuestra esperanza está basada en el Dios eterno que es inmutable y un Dios vivo. Pedro escribió su primera carta a las iglesias para ayudarles a tener esperanza en medio de una persecución severa, porque esa era la circunstancia que estaba ocurriendo en ese entonces. Había en todo el imperio romano una persecución contra la iglesia del Señor. El sistema del imperio romano era anti-Dios, era anti-iglesia, era anticristianos. No estaban de acuerdo con las iglesias. El gobierno romano hizo de todo para destruir a la iglesia de Jesucristo. Y en ese momento, cuando Pedro escribe esta carta, había una seria persecución contra la iglesia de Cristo. Y Pedro le va a escribir diciéndoles de que hay que tener esperanza en medio de la persecución. Y dice, y sufrimiento personal. Y sufrimiento personal. Así que en ese momento, en el tiempo de Pedro, la iglesia estaba pasando persecución. Y esto había llevado a sufrimiento personal. Y Pedro les va a decir, hermanos, en medio de esta situación tenemos esperanza viva en Cristo por su resurrección. Y eso es lo que hoy en día le vengo a decir a usted, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Debemos de seguir teniendo una esperanza viva en el Señor. Pedro no quería que estuvieran desanimados, enojados o amargados contra el gobierno. Eso tampoco buscamos nosotros, de que alguien aquí esté teniendo un síntoma de amargura contra el gobierno peruano, porque el gobierno toma ciertas decisiones que quizás no nos agraden, no nos gusten. Hermanos, pero nuestro deber es orar por el gobierno. Y aún así el gobierno diera una disposición contra la iglesia, usted entienda, no son ellos nuestros enemigos. Si ellos se vuelven enemigos de Dios, pero nuestro deber es seguirles predicando el evangelio a ellos todavía. Así que nosotros no debemos de tener una actitud contra el gobierno si es que dan dispositivos que a la larga no nos agradan. No hay que ir en contra del gobierno. Sigue diciendo, Pedro quería que perseveraran, confiaran en Dios y miraran hacia el regreso de Cristo. Y ese es el propósito de lo que Pedro está diciendo. Viene Cristo, ya viene, Cristo viene, el regreso de Cristo. Cristo regresa pronto. Y hay que poner nuestra confianza, nuestra esperanza en ese pronto e inminente, real regreso de Jesucristo por la iglesia. Esa es la esperanza viva, queridos hermanos. Esta vida terrenal, y escuche bien esto, esta vida terrenal no es todo lo que hay. Más allá hay otra vida en la cual Dios nos está esperando. Esto no es un sistema escapista, facilista. Es sencillamente la perspectiva cristiana de la vida, de la eternidad. Para nosotros los creyentes no termina todo con la muerte, sino que la enseñanza bíblica es, morimos y después de la muerte hay un más allá. Hay un más allá donde está Dios. Y tenemos que entender que nosotros los creyentes tenemos un lugar a donde ir más allá de la muerte. Y esa es parte de nuestra esperanza. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 4 y 5
Dice así la palabra del Señor, hablando de que el Señor nos da una esperanza viva en el versículo 3. Y ahora en el versículo 4 y 5 continúa con lo mismo, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el versículo número 4 se habla de una herencia. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos recibir una herencia? Yo me anoto, todos quisiéramos recibir una herencia. Y aquí el versículo número 4 dice que Dios para nosotros tiene una herencia. Y ahí en sus apuntes dice, herencia es para los que creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados. Dios tiene algo para ellos y ellas. Esa es la herencia. Dios tiene una preciosa y gran herencia para nosotros, sus hijos, su pueblo, su familia. Según este versículo número 4, la herencia de Dios tiene 3 rasgos. Rasgo número 1, incorruptible. Incorruptible. Lo que Dios planea darnos no puede ser afectado ni infectado por nada. Mire usted que yo de exprofeso he usado la palabra infectado, porque estamos en un tiempo de pandemia, de infecciones, enfermedad. Y ahí he colocado, dice, lo que Dios planea darnos no puede ser afectado ni infectado por nada. Por eso es incorruptible. Es decir, vence la muerte. Lo que Dios tiene para nosotros en esa herencia es incorruptible. Vence la muerte. Segundo rasgo que tiene esta herencia es incontaminada. Incontaminada. Lo que Dios ha planeado para nosotros es santo, porque no está contaminado, es santo, es puro. Es decir, vence el pecado. Es incorruptible porque vence el pecado. Es incontaminada porque vence el pecado. Número 3, es inmarcesible. Es inmarcesible. Lo que Dios tiene para nosotros es indestructible. Nada lo puede destruir la herencia que Dios tiene para sus hijos, para sus hijas. Ni el coronavirus lo puede destruir. Es decir, vence el tiempo. Pueden pasar 1001 generaciones y la herencia que Dios tiene para nosotros no puede deteriorarse. Vence el tiempo. ¿Quién no quiere una herencia así? Que vence la muerte, vence el pecado y vence el tiempo. ¿Quién no quiere una herencia así? Y esa es la herencia que Dios tiene para nosotros, su pueblo, sus hijos. Y esa es la esperanza que todos tenemos para recibir esa herencia en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo que esta herencia está reservada en los cielos para nosotros. En los cielos. Esa herencia no está aquí en la tierra. Esa herencia está allá en los cielos para nosotros. Hoy día temprano me comunicaba con un amigo en Cristo Jesús que tuve la gracia hace años que fuera uno de mis estudiantes en el seminario y que ha estado por años trabajando en provincia. Yo no tenía ni la idea de que su esposa había estado aquí en Lima y hoy día temprano me comunicaron de que había fallecido producto de un derrame cerebral. Una persona joven aún todavía, pero Dios se lo ha llevado a su presencia. Y me estaba comunicando con él y estábamos ahí dándonos palabras de aliento y esperanza en esta situación y le decía justamente esto: tú
como hombre de Dios sabes que allá en el cielo tenemos una herencia que está reservada para nosotros. Tu esposa en este momento ya está disfrutando de esa herencia. Tú tienes dolor ahora, ella tiene gozo allá ahora. Llegará el día cuando tú y yo y todos estaremos con el Señor recibiendo esa herencia. Hay dolor cuando perdemos un ser querido, sí lo hay. Pero tenemos que entender esto, que para nosotros, su pueblo, hay una herencia. Esa es nuestra esperanza. Y sobre todo, Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. En el Antiguo Testamento, y Pablo también lo repite en el Nuevo Testamento, se dice que Dios no miente, Dios no engaña, Dios no dice algo falso. Él siempre dice la verdad y lo que Él dice lo cumple. Dios cumple sus promesas. En sus apuntes ahí un recuadro dice: podemos enfrentar cada cambio, ojo, podemos enfrentar cada cambio, cada presión y cada incertidumbre con la confianza de que Dios tiene el control total de todo. Dios tiene el control total de todo. Es hermoso cuando Dios tiene el control de todo. Cuando era niño, yo tenía una plena tranquilidad cuando salíamos con mis hermanos, con mi padre y mi madre en el carro que mi padre manejaba. Y para mí, y no solamente para mí, sino para mis hermanos, mis hermanas, era una tranquilidad cuando veíamos que papá era el que estaba manejando. Porque papá siempre fue un hombre que manejó de una manera tranquila, manejaba respetando las normas, y él siempre manejó correctamente. No tuvo problemas de tránsito, jamás, durante todos los años que él manejó un carro. Él se iba a provincia por su trabajo y regresaba, y todos los ingenieros con los que él trabajaba, porque él trabajaba en una empresa que construyó la hidroeléctrica del Mantaro, y él siempre llevaba a los ingenieros de Lima hasta allá, hasta Huancayo, ida y vuelta, en un auto. Y todos los ingenieros querían siempre que el señor Hidalgo los lleve, porque él manejaba de una forma precisa, cuidadosa. Y nosotros como niños, cuando subíamos al carro y teníamos que ir a algún sitio, mirábamos quién está manejando. Y si papá tenía el control del timón, el control del volante, el control del carro, estábamos tranquilos. Porque precioso es cuando el Padre Celestial tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo hoy en día en este mundo, en este planeta Tierra. Dios tiene el control de lo que está ocurriendo en tu vida, aun cuando te parezca que no lo tiene. Dios tiene el pleno control de todo lo que está sucediendo. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo número 13, y aquí estoy citando, y usted lo tiene en sus apuntes, otra traducción, la Reina Valera contemporánea, porque hay algunas palabras que la traduce, me parece a mí, un poco mejor y más clara aún todavía. En la Reina Valera contemporánea dice así: por lo tanto, dice, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Qué hermoso versículo, en verdad. Es precioso este versículo. Necesitamos preparar nuestras mentes para la acción. Hay que preparar nuestras mentes para la acción. Eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Hay que preparar nuestras mentes para la acción, con el propósito de servir a otros. Esa es la acción que la Biblia nos pide. Hermano, la esperanza que el Señor nos da no es una esperanza
como decíamos, que está estática, muerta. Es una esperanza viva. Y esta esperanza viva tiene que llevarnos a tomar acciones para el prójimo, para servir a otros. Eso es algo que Dios nos va a permitir hablar el próximo domingo cuando hablemos del amor. Pero hay que servir a otros. Cuando en nuestra Biblia habla de estar listos, la idea aquí es estar listos para moverse rápidamente, para satisfacer las necesidades de otros. En nuestra Biblia dice, hay que ceñir los lomos. Hay que ceñir los lomos. Se refiere a prepararnos para la acción. Era una costumbre de la época de Pedro que para correr tenían que levantarse la túnica y amarrarla con un cinto en sus lomos. Tenían ellos que levantarse la túnica que usaban y se la tenían que amarrar aquí. Y para que no se cayera al correr, se colocaban un cinto. Y a eso se refiere cuando dice hay que ceñir los lomos. A eso quiere decir el Señor, hay que estar listos. Si vamos a correr, hay que ceñir los lomos. Hay que estar listos para la acción, dice Pedro. Así que hay un llamado que nos hace el Señor a listos para la acción, dice. También significa todo esto que hay que permitir que la palabra controle, nuestros pensamientos. La palabra de Dios tiene que ser el filtro por el cual procesamos toda la información que llega hasta nosotros. Es algo así como el filtro que le ponemos a la cafetera. Ponemos el café, le ponemos el agua y el filtro sirve para purificar. Así vamos solamente a pasar lo que es bueno para nosotros. Lo mismo es, la Biblia es nuestro filtro espiritual. Y cuando llega cualquier información de cualquier índole, en cualquier área del saber humano, todo tiene que ser procesado por este filtro espiritual que es la palabra de Dios, la Biblia. Cuando la palabra controla mis pensamientos, cuando la palabra de Dios controla mis pensamientos, va a formar mi carácter, va a formar mi vida. Y eso es cierto. Lo que controla tus pensamientos va a formar tu carácter. Si hay una filosofía X que controla tus pensamientos, esa filosofía va a formar tu carácter. Por ejemplo, si la filosofía del materialismo controla tus pensamientos, vas a convertirte en una persona materialista. Por ejemplo, si la filosofía de la religiosidad controla tus pensamientos, te volverás una persona religiosa. Y podríamos seguir enumerando, pero si la palabra de Dios controla tus pensamientos, te vas a convertir en un reflejo de Cristo en esta tierra. Y vas a tener una esperanza certera. Porque la segunda parte de este mismo versículo que estamos leyendo, el versículo 13, dice: y pongan toda su esperanza, en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Así que vamos a poner nuestra esperanza en Dios. Y ahí vamos a recibir todo lo que tenemos que recibir de parte de Dios en nuestras vidas, cuando Cristo sea manifestado en su gloria. Pero en este mismo capítulo que estamos viendo, sí, a grandes rasgos de Pedro, primer capítulo de la primera epístola, en los versículos 20 y 21, ahora Pedro va a decir así, hablando de Cristo, de la persona de Cristo. Porque en el versículo 19, que no vamos a leer, Pedro está hablando de Jesucristo. Y dice de Cristo, dice, ya destinado, Cristo estaba destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y así fue. Dios tenía ya destinado a su Hijo por amor a nosotros. Y en estos tiempos se ha manifestado por amor a nosotros. Y en el versículo 21, Pedro sigue diciendo, y mediante el cual creéis en Dios, se refiere a Jesucristo,
que mediante Jesucristo nosotros llegamos y podemos creer en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Así fue. Cristo fue resucitado por el poder del Padre y el Padre le ha dado gloria ahí en el cielo. Y observe ahora las últimas palabras de este versículo 21. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fe y esperanza. El domingo pasado hablamos de la fe y ahora hablamos de la esperanza. Dice, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que toda nuestra confianza, fe, tiene que estar en Dios. Y todo lo que esperamos que ocurra hoy, mañana y en el futuro más distante, tiene que ser nuestra esperanza en Dios. Nuestra esperanza futura es siempre mayor que nuestros problemas presentes. ¿Qué dice usted? Yo digo que sí. Nuestra esperanza futura es siempre mayor que nuestros problemas presentes. No se enfoque en el problema de hoy. No se enfoque en las necesidades solo que hay hoy. Piense y enfóquese en las esperanzas futuras. Y eso es lo que usted comienza a leer, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, donde dice que Cristo sufrió la cruz, menospreció lo oprobio, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el más allá, en lo que venía luego. Esperanza en lo que viene más allá, tenía Cristo. Y nosotros tenemos que seguir el mismo camino, la misma ruta que Cristo. El cimiento de nuestra esperanza es la resurrección de Jesús. Esa es la base de nuestra esperanza, la resurrección de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, por favor. Este capítulo de Primera de Corintios capítulo 15, Pablo va a tratar extensamente, como en ningún otro lugar en la Biblia, sobre el tema de la resurrección de los muertos. Aquí hay bastante asunto por hablar sobre la resurrección de los muertos. Pero versículos 16 al 20, por favor, leo. Y aquí voy a leer la NTV por causa de su lenguaje más contemporáneo, más accesible. Dice así: y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Claro, si alguien dice, no, los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. 18. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. ¿Tiene sentido? Si Cristo no resucitó, entonces seguimos en pecado y el día que tengamos que morir no hay esperanza de resurrección. 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Cierto? Todo el mundo tendría que tener lástima de los cristianos porque estaríamos teniendo una esperanza falsa, equivocada, porque Cristo no resucitó. Pero ahora Pablo le da todo un giro a lo que está hablando y observe bien lo que dice en el versículo 20, por favor. Versículo 20 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Y yo diría ahí, aleluya. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Y sigue diciendo, Él, Cristo, es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Cuando aquí habla de una gran cosecha, se refiere a toda la serie de resurrecciones que van a ocurrir en el programa de Dios. Cuando hemos tratado hace unos días en nuestro estudio que estábamos haciendo del libro de Daniel y hablábamos en el capítulo 12 sobre las resurrecciones, mencionábamos una verdad bíblica. Decíamos que en el programa de Dios, contando desde Cristo en adelante, hay 7 resurrecciones, 7 momentos, 7 grupos, por decirlo así, de resurrecciones, contando con Cristo como número 1.
Por eso aquí habla mirando a todas las resurrecciones que vienen, a excepción de los impíos, dice que eso es una gran cosecha para Dios. Cristo ha resucitado y esa es nuestra esperanza que tenemos, que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Hay un recuadro ahí más que le hemos colocado en sus hojas, dice, y este recuadro está hecho pensando en el tiempo que estamos viviendo de contagio, enfermedad, pandemia y todo esto. Sobre todo jugamos con la palabra contagio. Mire lo que dice. El temor es contagioso. ¿Sí o no? Mucha gente tiene temor y andan mandando mensajes, llamadas, escribiendo donde da miedo. Ya a veces ni queremos ver las noticias porque hay tantas noticias de cosas que ocurren en Lima, en Perú, en el extranjero. Da temor. Tengo mi hijo en el extranjero y yo ando orando por él, por su familia de mi hijo, por su esposa, por mis nietas, para que nada le suceda. Mi hijo para llamándonos, para comunicándose con nosotros, porque hay cierto temor que algo pueda pasarnos. Pero estamos bien por la gracia de Dios. Entonces, el temor es contagioso, pero la fe es más contagiosa. Nosotros podemos contagiar fe a otros. Luego dice, la incertidumbre es contagiosa, porque nadie sabe lo que va a ocurrir mañana. Nadie sabe lo que va a ocurrir la próxima semana. Nadie sabe, como decíamos el domingo pasado, si seguiremos teniendo trabajo, si seguiremos teniendo negocio. Nadie sabe. Entonces la incertidumbre es contagiosa, pero la esperanza es más contagiosa. El odio es contagioso. Eso sí se contagia, ¿verdad? Hay gente que vive en odio e infecta el corazón de otros por el odio. Pero el amor es más contagioso. No transmita odio, transmita amor. Eso es lo que le queremos animar a la iglesia del Señor. En vez de estar contagiando temor, incertidumbre, odio, hay que contagiar fe, esperanza y amor en medio de la crisis que tenemos. Sería bueno que usted en el barrio donde vive lo puedan conocer como una persona que es diferente a todos y que en medio de la desesperación del barrio, de la familia, usted se mantiene con una actitud positiva, como un hijo de Dios, como una hija de Dios, porque su fe está puesta en el eterno Dios, porque su esperanza está puesta en aquel que nunca cambia. Hay que recordar lo que mencionábamos al comienzo de este sermón. Cuando todo está cambiando y está rodeado de incertidumbre, ponga su esperanza en aquel que nunca cambia. Quiero ir terminando el sermón de esta mañana dirigiéndome a aquellos que aún no tienen la bendición de haber recibido a Cristo como su Salvador personal. Le quiero leer a usted Juan 3, 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermoso versículos de la palabra de Dios. Precioso sermón hay aquí de la palabra de Dios. Y lo resumimos nosotros en 4 frases. La frase número 1, Dios amó. Dios no solamente le ha amado en el pasado, sino Dios le sigue amando a usted hoy en día. Segunda frase, Dios dio. Dios ha dado a su Hijo en demostración de su amor. Lo tercero, usted cree. Es lo que usted debe de hacer ahora. Usted debe de creer en lo que Dios está ofreciendo. Dios le ofrece a usted a su Hijo y usted tiene que creer en Cristo. Y esto le va a llevar a que usted recibe. ¿Qué recibo? Usted tiene que recibir al Hijo de Dios.
para que pueda llegar a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene que recibir al Hijo de Dios en su corazón, en su vida. En esta ocasión, para mí ha sido un tiempo precioso poder compartir con ustedes la palabra de Dios y Dios fortalezca sus vidas, que esa fe se renueve, esa esperanza se mantenga en el Señor y Dios nos permite el próximo domingo hablar sobre el amor. Oramos. Padre, damos gracias por este tiempo, damos gracias por la oportunidad de estar juntos, gracias por tu santa palabra, la Biblia. Pedimos siempre tu bendición sobre tu pueblo para que la esperanza que tenemos pueda ser una esperanza que crezca cada día, que sea una esperanza viva y que sea una esperanza que podamos contagiar a otras personas que viven sin la esperanza en el Dios verdadero. Gracias damos y pedimos siempre que tu palabra anunciada caiga en aquellos corazones que te necesitan y esta palabra pueda obrar transformando sus vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.